Pues quería empezar esta sesión que tiene por título Liturgia, Belleza y Evangelización, con unas palabras del cardenal Ratzinger en un congreso del año 95, que decía: me viene a la memoria un pequeño episodio ocurrido en los primeros años del Opus Dei. Una joven tuvo la oportunidad de asistir por primera vez a unas conferencias del fundador del Opus Dei. Tenía mucha curiosidad por escuchar a un orador tan famoso. Sin embargo, después de participar en la misa que celebró, ya no quería oír a un orador humano, sino solo descubrir la palabra y la voluntad de Dios. Bueno, pienso que estas palabras nos sirven para ver esa fuerza evangelizadora que tiene la liturgia. También son unas palabras, en este caso del Papa Benedicto, que se preguntaba cuál es la prioridad de la Iglesia, cuál es su misión fundamental, y lo escribía en una carta pues de tintes dramáticos, ¿no? En el 2009, después de haber levantado la excomunión a los obispos que había ordenado Lefebvre y con todo el lío que se organizó, él escribe una carta y al principio de esa carta él se pregunta cuál es la prioridad de la Iglesia, cuál es su misión. Y él decía: en nuestro tiempo en el que en amplias zonas de la tierra la fe está en peligro de apagarse, la prioridad que está por encima de todas es hacer presente a Dios en este mundo y abrir a los hombres el acceso a Dios. Hacer presente a Dios en este mundo. Esa es la prioridad de la Iglesia. Eso es lo que nos ha traído Jesús, ¿no? Probablemente si hemos leído Jesús de Nazaret, en las primeras páginas, Benedicto XVI se pregunta ¿qué ha traído Jesús al mundo? Visto que no ha resuelto los problemas sociales, no ha acabado con el hambre en el mundo, ni con las injusticias, entonces ¿qué ha hecho? ¿No? ¿Para qué ha venido? ¿No? ¿Qué ha traído Jesús realmente si no ha traído la paz al mundo, el bienestar para todos, un mundo mejor? ¿Qué ha traído? La respuesta es muy sencilla: ha traído a Dios. A Dios, eso es lo que nos ha traído, ¿no? Que nos puede parecer o muy poco o mucho, ¿no? Si me pienso en ese evangelio del hombre paralítico que le bajan sus amigos y el Señor le dice que tus pecados te son perdonados. Y yo me imagino al paralítico que piensa yo no pedía esto, yo pedía caminar, yo quería caminar. O los fariseos que dicen, pero este hombre está loco, ¿no? Para el paralítico es poco, para los fariseos es mucho. Y en realidad esto es lo esencial, ¿no? Aunque luego además le cura de esa parálisis, ¿no? Bueno, pues la prioridad de la Iglesia es hacer presente a Dios, y en esa misión, ¿qué papel tiene la liturgia? Nos podríamos preguntar, ¿no? Y Juan Pablo II, a los 40 años de la Sacrosanctum Concilium, este año se cumplen 60, pues él a los 40 años, del 2004, decía que la liturgia tiene un papel fundamental, porque la liturgia es el lugar privilegiado de encuentro de los cristianos con Dios y con quien Él ha enviado, Jesucristo, ¿no? O sea que si la misión de la Iglesia es ponernos en contacto con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, pues la liturgia es el lugar privilegiado, ¿no? ¿Y cómo evangeliza la liturgia? Y ese es el título de la conferencia, ¿no? Liturgia, belleza, evangelización. Pues lo dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en el número 24, es el único punto, ¿no?, en ese largo documento que dedica a la liturgia, pero es fundamental porque dice: la Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia. Esto es lo que evangeliza, la belleza de la liturgia. Y claro, nos podemos preguntar por qué la liturgia es bella, ¿no? ¿Por qué la liturgia es bella? Y la liturgia es bella porque en ella resplandece el misterio pascual. Está presente Dios y toda su obra salvadora. Eso es lo que hace que la liturgia sea bella. El padre Juan Javier Flores, rector durante años del Instituto Litúrgico Sant Anselmo, decía esto mismo: la liturgia es bella porque refleja la belleza de Dios. La belleza de la liturgia es ante todo la belleza de Cristo y la belleza de la Iglesia. La liturgia es bella porque contiene a Dios. Pero claro, nos podemos preguntar también, ¿no?, y aquí hay que ir como muy rápido, pero ¿qué es la belleza, ¿no? ¿Qué es la belleza? Claro, esto pues es difícil de... Pero bueno, podríamos decir que hay como dos concepciones complementarias y no contrastantes de la belleza. Por una parte, la belleza considerada como pulcrum, es decir, proporción y armonía de las partes, integridad, elegancia.
Esta concepción apela a la razón e insiste en la objetividad de lo bello, ¿no? Esa proporción, esa armonía, Pero junto a esta concepción hay otra complementaria que interpreta la belleza como una especie de luminosidad que irrumpe en el objeto, dilata su sustancia y lo pone en relación con el sujeto, estremeciéndolo y orientándolo hacia algo distinto de sí. Es eso que podríamos decir con Santo Tomás: las cosas bellas son las que, vistas y conocidas, atraen, es decir, seducen nuestro querer. No solo es algo armónico, algo ordenado, sino que me atrae, tiene algo que me hace salir de mí mismo e ir en esa dirección, hacia ese bien, hacia ese algo bello, ¿no? Entonces decíamos, la belleza como armonía. Bueno, pues la belleza como armonía sería una belleza que tiene mucho que ver con el orden. Piero Marini, maestro tantos años de ceremonias del Papa Juan Pablo II, decía: la liturgia por su naturaleza exige orden. En efecto, no existe liturgia sin rúbricas, es decir, sin indicaciones de la Iglesia. Y por eso, pues todos los libros litúrgicos, en su edición latina, pues se llaman ordo, ¿no? Ordo baptismi, ordo exequiarum, ordo. Es un orden, ¿eh? En la Sacramentum Caritatis leemos: es necesario que en todo lo que concierne a la Eucaristía haya gusto por la belleza. Hay que respetar y cuidar los ornamentos, la decoración, los vasos sagrados, para que, dispuestos de modo orgánico y ordenado entre sí, fomenten el asombro ante el misterio de Dios. Es decir, no es suficiente, ¿no? O más bien, esa belleza como armonía fomenta el asombro ante el misterio de Dios, manifiesta la unidad de la fe y refuerza la devoción. El asombro, ¿no? Esa belleza que nos cautiva, que nos hace salir de nosotros mismos. Es lo que el Papa Francisco en la Desiderio Desideravi dedica varios números, ¿no? A un concepto que tal vez no era muy común al hablar de liturgia, o yo por lo menos no, que es el tema del asombro, ¿no? El número 24, 25 y 26 habla de esto, ¿no? Del asombro. Si faltara el asombro por el misterio pascual que se hace presente en la liturgia, podríamos correr el riesgo de ser realmente impermeables al océano de gracia que inunda cada celebración. La belleza, como la verdad, siempre genera asombro, y cuando se refiere al misterio de Dios, conduce a la adoración, ¿no? Tal vez el Santo Padre pues es uno de sus conceptos pues más presentes a la hora de hablar de liturgia, ¿no? Tiene en mi opinión, dos conceptos que están muy presentes en el magisterio del Papa Francisco sobre liturgia, que no es que sea muy abundante, pero el que existe, sus dos conceptos son adoración. Hablaba de ello hace 2 semanas en Mongolia, ¿no? Hablaba de la adoración, varios párrafos sobre la importancia de la adoración, ¿no? Por tanto, esa belleza que genera asombro, ¿no? Hay unas palabras, un recuerdo más bien, de Guardini, que después de haber estado en la Basílica de Monreale, que el que no haya ido nunca, pues si tiene oportunidad, que vaya, ¿no? Porque, como dice Ratzinger, es la iglesia más bonita del mundo. No sé si será verdad o no, yo la he visto, es muy espectacular. Pues Guardini, que estuvo allí en el año 29, en 1929, pues está allí un Jueves Santo y dice: hoy vi algo grandioso, Monreale. Me siento lleno de un sentimiento de gratitud por su existencia. El día estuvo lluvioso. Cuando llegamos allí, era Jueves Santo, la misa solemne estaba más allá de la consagración. Para la bendición de los óleos sagrados, el arzobispo se sentaba en un lugar alto bajo el arco triunfal del coro. El gran espacio estaba abarrotado. Por todas partes la gente estaba sentada en sus sillas en silencio y observaba. ¿Qué debo decir sobre el esplendor de este lugar? A primera vista, la mirada del visitante ve una basílica de proporciones armoniosas. Esa armonía, esa belleza que es armonía, pero no es suficiente, no ve solo esto. Dice: oro en todas las paredes, figuras sobre figuras, en todas las bóvedas y en todos los arcos. Se podía ver que estaban allí esperando, ¿no? Estas figuras que estaban en las paredes, ¿no? Efectivamente, mosaico en todas las paredes con 3 calles, contando las escenas del Antiguo Testamento, del Nuevo y de la vida de los santos, y todo confluye en el ábside donde hay una gran figura de Cristo. El oro dormía y todos los colores durmieron.
Se podía ver que estaban allí esperando. ¿Qué sería si su esplendor brillara? Solo aquí o allá brillaba un borde y un aura de claroscuro. Se extendía sobre el manto azul de la figura de Cristo. Cuando llevaron los óleos sagrados a la sacristía, mientras la procesión acompañada por la insistente melodía del antiguo himno serpenteaba entre aquella multitud de figuras, la catedral cobró vida. Sus formas se movieron, al entrar en relación con las personas que avanzaban solemnemente, mientras las ropas y colores de las paredes y arcos se rozaban. Los espacios empezaron a moverse. Los espacios se encontraban con los oídos atentos a la escucha y los ojos en la contemplación. La multitud se sentó y observó. Casi nadie lee, todos vivían en la mirada, todos estaban concentrados en la contemplación. Entonces me quedó claro cuál es el fundamento de la verdadera piedad litúrgica, la capacidad de captar al santo en su imagen y en su dinamismo. Es decir, hay algo más que esa simple, o ese contexto de armonía, de belleza armónica en los ornamentos, en la decoración, ¿y qué es ese algo, no? Ese algo podríamos decir que es el amor. Como afirma Benedicto XVI, la belleza no es simple armonía de formas. La verdadera belleza es el amor de Dios que se ha revelado definitivamente en el misterio pascual. La belleza de la celebración, la belleza de la liturgia está en que Cristo, el Padre, el Espíritu Santo y toda la obra salvadora está presente en la liturgia y está presente por medio de unas palabras y unos gestos. Como dice Sacrosanctum Concilium 48, las palabras y los gestos nos hacen comprender el misterio. Y yo diría un comprender en sentido profundo, no simplemente entenderlo, sino hacernos uno con él. Por eso son esas palabras y esos gestos lo que hace bello esa celebración. Volviendo a Piero Marini, del que hablábamos antes, en su libro Liturgia y Belleza, dice: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Qué hace bello el gesto del Señor? La decoración de la sala, el modo en el que estaba preparada la mesa, la riqueza del mantel. Ciertamente todo esto sirve para subrayar la belleza, como un marco pone en evidencia la belleza del cuadro. Pero la verdadera belleza es el gesto de amor salvífico. La Iglesia, al repetir el gesto de Cristo, lo encuentra bello, porque reconoce en el gesto el amor de su Señor. Lo que en profundidad hace bella esa celebración es el amor con el que vivimos esas palabras y esos gestos, a través de los cuales se hace presente el Señor. Hay un documento muy interesante y poco leído, la verdad, porque hay que ser un poco, hay que tener una cierta empatía a la hora de buscar un título. Hay un documento que se llama Redemptionis Sacramentum, que el título en latín está muy bien, pero el subtítulo en castellano es de las cosas a evitar en la celebración eucarística. Entonces eso no lo ha leído nadie, porque nadie piensa que tiene algo que evitar. O sea que entonces nadie lo ha leído, porque ¿quién tiene algo que evitar? Nadie. Entonces, pues ahí está, nadie le ha dedicado ni un artículo a este documento y ha pasado sin pena ni gloria, es del 2004, no es que sea del siglo pasado, ¿no? Pero, y entonces en este documento, en el número 5, hay unas palabras muy interesantes, ¿no? Que dice: la observancia de las normas que han sido promulgadas por la autoridad de la Iglesia exige que concuerden la mente y la voz, las acciones externas y la intención del corazón. La mera observancia externa de las normas, como resulta evidente, es contraria a la esencia de la liturgia. Por esto, la acción externa debe estar iluminada por la fe y la caridad, que nos unen con Cristo y los unos a los otros, y suscitan en nosotros la caridad hacia los pobres y necesitados. Y vienen unas palabras que a mí, leídas hace años, son las que me han movido a dedicarme a estas cosas, de Ars Celebrandi y tal. Dice este documento: las palabras y los ritos litúrgicos son expresión fiel, madurada a lo largo de los siglos, de los sentimientos de Cristo, y nos enseñan a tener los mismos sentimientos que Él. Claro, esto es lo que nos hace fundamental vivir las palabras y los gestos de la liturgia, no simplemente el que están mandados, el que los entendemos o no los entendemos, sino fundamentalmente que esas palabras y esos gestos me ayudan a adquirir los sentimientos de Cristo, me ayudan a identificarme con Cristo. Esto es lo fundamental.
En el fondo, volviendo a San José María, nos dice, ¿no?, en Es Cristo que pasa, se trata en definitiva de participar amorosamente en la Santa Misa. Y en otros escritos suyos dirá, ¿no?, unas palabras que me parece que tienen una fuerte carga, ¿no? Vida litúrgica es vida de amor. Amor a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, con toda la Iglesia de la que tú formas parte. Es un resumen de lo que es la liturgia. Es esa vida de amor, ya no es simplemente una participación consciente, activa, es una participación de amor, en un encuentro de amor con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con toda la Iglesia de la que tú formas parte. Y esto es lo que hace bella la celebración. Y eso es lo que hace que esté al alcance de la mano de todos. No hace falta que la iglesia en la que uno celebra sea una catedral. Evidentemente uno, pues, cuando llega, pues irá arreglando su iglesia, su parroquia, pero en el fondo lo que está al alcance de todos es ese amor que ponemos en las palabras y en los gestos. Hay unas palabras que conocemos, por un testimonio que conocemos bien, de este Antonio Dalmases, ¿no?, un estudiante catalán que acompañaba a San José María en el paso de los Pirineos. Y cuando él cuenta esa misa en el paso de los Pirineos, dice: sobre una roca y arrodillado, casi tendido en el suelo, un sacerdote que viene con nosotros dice la misa. No reza como los otros sacerdotes de las iglesias. Habla las oraciones en voz alta, llora, y nosotros le imitamos, unos tendidos, otros arrodillados, otros medio sentados, aquel de pie. No se oye más que al Padre. Sus palabras claras y sentidas se meten en el alma. Nunca he oído misa como hoy. No sé si por las circunstancias o porque el celebrante es un santo. Ciertamente el contexto no era el de una catedral, el contexto no era el de un gran oratorio, no había ornamentos, no había nada. Evidentemente es una circunstancia excepcional, pero lo que marcó a este hombre es el amor con el que había visto celebrar. Y eso nos lleva, y con esto acabo porque quedan 4 minutos, pues esa importancia del ars celebrandi, ¿no?, del que nos hablaban, con el que introducían la sesión, ¿no? Forma parte de esa belleza que evangeliza. Ese ars celebrandi que es, dice el Papa Francisco, es fundamental que el presbítero tenga ante todo la viva conciencia de ser por misericordia una presencia particular del resucitado. La asamblea tiene derecho a poder sentir en los gestos y palabras el deseo que tiene el Señor, hoy como en la última cena, de seguir comiendo la Pascua con nosotros. En el fondo es decir de otro modo que el sacerdote es Cristo en el altar, y eso atrae, eso es lo que atrae, eso es lo que la gente busca, encontrarse con Cristo en esas palabras y esos gestos. En definitiva, el sacerdote está llamado a ser icono de Cristo sacerdote, y en la medida en que trate de serlo durante la celebración de la liturgia, contribuirá a que ésta sea bella y evangelice. Por eso, antes que nada, el sacerdote es servidor y tiene que esforzarse continuamente en ser signo, que como dócil instrumento en sus manos se refiere a Cristo. Y esto se expresa particularmente en esa virtud que Guardini dice que es la fundamental para la vida litúrgica, que es la virtud de la humildad. Esto se expresa particularmente en la humildad con la que el sacerdote dirige la acción litúrgica. En definitiva, y concluyo con esto, ¿no?, la belleza de la liturgia es parte del misterio pascual. Es expresión eminente de la gloria de Dios y, en cierto sentido, un asomarse del cielo sobre la tierra. La belleza, por tanto, no es un elemento decorativo de la acción litúrgica, es más bien un elemento constitutivo, ya que es un atributo de Dios mismo y de su revelación. Precisamente porque Dios está aquí, esa celebración es bella. En definitiva, y son unas palabras con las que concluyo, de una celebración de vísperas de Benedicto XVI en Notre Dame, antes de ser quemada o de quemarse. Las liturgias de la tierra, ordenadas todas ellas a la celebración de un acto único de la historia, no alcanzarán jamás a expresar totalmente su infinita densidad. En efecto, la belleza de los ritos nunca será lo suficientemente esmerada, lo suficientemente cuidada, elaborada, porque nada es demasiado bello para Dios, que es la hermosura infinita. Nuestras liturgias de la tierra no podrán ser más que un pálido reflejo de la liturgia que se refleja en la Jerusalén de arriba. Que nuestras celebraciones, sin embargo, se le parezcan lo más posible
y la hagan presentir. Era el deseo del Papa Benedicto, que es el mismo deseo del Papa Francisco, ese fomentar ese asombro ante la belleza de la celebración que hace evangelizar a la Iglesia misma y a evangelizar el mundo entero. Muchas gracias.